Liberación, el podcast. Así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Liberación, con el pastor Carlos Medina. Las terribles consecuencias por la idolatría del rey Salomón. En realidad, las consecuencias de la idolatría son terribles y no son solo para el rey Salomón. Son para las personas, para todos nosotros. Para los hijos, los nietos, la descendencia, los bisnietos, los tataranietos. Porque por solo idolatría puede llegar la maldición, maldiciones terribles. En la vida, en la salud, en la familia, en la economía, hasta tercera y cuarta generación, según Éxodo 25. En el caso de Salomón trajo terribles y devastadoras consecuencias para el pueblo de Israel y para su descendencia, maldiciones y divisiones familiares y del reino. Es que la Biblia es precisa y Dios no comparte su gloria con nadie. Dios es un Dios celoso. Eso está escrito y a veces no entendemos por qué ocurren cosas o nos están ocurriendo cosas en nuestra familia. Las iniquidades de los padres, la maldad, las iniquidades y los pecados visitan hasta tercera y cuarta generación. En el libro de Isaías 42:8 habla de la infidelidad, del adulterio espiritual. Ese adulterio espiritual dice que la idolatría es como un adulterio espiritual y Dios no comparte su gloria con nadie, no comparte su gloria con otros dioses, pero a esos dioses ahí está escrito con minúscula, Isaías 42:8. Entonces Salomón cometió el gravísimo error de tener relaciones sexuales con mujeres moabitas, con mujeres amonitas, con mujeres edomitas, con mujeres sidonias, con mujeres hititas. Y a pesar de la advertencia de Dios que estaba en el libro, está escrito en varias partes. Por ejemplo, en el versículo 2 de Primera de Reyes 11, no se unan a estas mujeres, ni ellas se unan a ustedes, porque ciertamente harán que sus corazones se aparten tras otros dioses, o sea, son tras ídolos, tras demonios. Dioses en minúsculas son ídolos o demonios. Y estas mujeres llevaron a Salomón a construir altares, a orarle, rezarle a diosesitos inmundos, o sea, espíritus inmundos como Astoret, que era la diosa de los sidonios, a la diosa de los amonitas, que era Milcón, un demonio terrible, a Quemos, que era un dios moabita. Entonces, eso enojó a Dios contra Salomón, porque su corazón se apartó de la palabra del Antiguo Testamento, se apartó del Señor, se apartó de la ley de Dios. Y Dios anunció que el reino sería dividido y sufriría dolor. Eso está en la Biblia, estaba en Primera de Reyes, estaba escrito en Primera de Reyes 11, versículos 5-8. Y en los versículos 9 y 11 dice que Dios se enojó porque el corazón de Salomón se apartó de Dios. Entonces, luego, ¿qué pasó? El reino se dividió. Vemos hoy familias divididas, linajes divididos, hermanos que no se quieren, porque unos siendo cristianos, los otros se apartan o se dividen y van a adorar a otros diosesitos, se van a otras sectas, a otras religiones. Pues eso se llama yugo desigual. Se casan con personas no cristianas. El cristiano es el que es un seguidor
de Cristo, el que sigue únicamente su palabra, el que sigue al Cristo de la Biblia y lo que dijo, no solo le cree a Dios, sino cree en lo que Él dijo. Entonces un cristiano no se puede casar con una mujer, por ejemplo, de la religión tradicional de Roma, o no se puede casar con una persona, por ejemplo, musulmana, o no se puede casar con alguno de una secta que practique el vudú, yoga, otros, la nueva era. La división del reino se produjo porque, y con las consecuencias más terribles vinieron por ese yugo desigual. El yugo desigual es, por ejemplo, que una ternerita no se casa con un caballito. Una ternera se casa luego con un torito. Un perrito no se casa con una miquita. Entonces, porque no, entonces las mujeres llevaron a Salomón a esos dioses. Salomón tuvo muchísimas mujeres, entre esposas y concubinas. Todas querían tener hijos con él, de otros reinos, de otras tribus. Pero esa división trajo también la maldición que Israel cayó ante Asiria en el año 722. Judá fue llevado al exilio de Babilonia en el 586 a.C., estamos hablando. También los descendientes, porque sus hijos no siguieron el camino de Dios, y esto contribuyó a la debilidad e inestabilidad y que llevaran muchas veces esclavo al reino de Israel. En esa división del reino, imagínate, quedó Israel del norte y Judá, que era Israel del sur, digámoslo así. Sus hijos no, por ejemplo, Roboam enfrentó, el hijo de Salomón, dificultades y rebeliones económicas y espirituales terribles. Entonces, esas divisiones que ocurren entre nuestras familias es porque venimos de la idolatría, de idolatrar imágenes, de idolatrar santos, de idolatrar santas. Dios no comparte su gloria con nadie, eso es adulterio. Él es un Dios celoso, solamente es un Dios. Cuando decimos Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, no es que sean tres dioses, es un solo Dios verdadero. Lo que pasa es que Dios se nos manifiesta como Padre, se nos manifiesta como el Hijo de Dios que vino a rescatarnos y a salvarnos en la cruz. ¿Qué tal compartir semejante gloria de entregar a su Hijo, que vino en forma de hombre, nacido de mujer, nacido en tiempo, pero nacido bajo la ley, pero sin pecado alguno, era perfecto? Era el postrer Adán, vino a traernos la bendición de rescatarnos de las garras de este mundo, del príncipe de este mundo que es Satanás y sus demonios, el diablo. Vino a rescatarnos de las garras del reino de la muerte, del reino de las tinieblas. Y la obra de la cruz no puede ser, digamos, burlada. Salomón, a pesar de su sabiduría y de su favor inicial, porque Dios le había dicho que pídeme lo que quieras. Y Salomón dijo, dame solo sabiduría. Y era el hombre más sabio. Imagínese Salomón con lo sabio que era, con todos los libros que escribió los proverbios. Salomón escribió textos de muchas, digamos, ciencias, era un sabio. Sin embargo, se desvió debido a su práctica idolátrica, a ese adulterio espiritual. Adulteró, porque él solo podía amar al Dios Padre, al Dios Yahvé, un solo Dios verdadero, al Dios de Isaac, al Dios de Abraham, de Jacob y de Isaac. Él no podía adorar a otros dioses y cayó en esa trampa por haberse mezclado, por haber tenido relaciones sexuales. Sabemos el peligro, hoy muestra la ciencia, lo terrible que es tener relaciones sexuales con mujeres extrañas, en fornicación, en adulterio, porque hay transmisión genética de todas las relaciones que ha tenido esa mujer. Por ejemplo, una prostituta que se ha acostado con miles de hombres le transmite porque uno se hace una sola carne. Y se ha acostado con homosexuales, con depravados. Imagínense, transmite eso. Está probado hoy con las microquimeras en la genética. Es terrible. De ahí vienen enfermedades terribles. Por ejemplo, se cree que el cáncer, los tumores, están estudiando sobre las enfermedades huérfanas, sobre los trastornos en el sistema inmunológico. Pero también vemos esas familias que han sido idolátricas, que han idolatrado a la Virgen María, a los santos, que idolatran imágenes, que ponen por encima de Dios, o al igual que Dios, la fe en una mata de sábila, en una imagen, en una cruz, en un crucifijo, que ponen por encima de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre porque es el creador,
Hijo, porque es el rescatador, el que vino a rescatar, y Espíritu Santo el que nos da sabiduría y poder, nos da los dones del Espíritu Santo. Pero es el mismo Dios que se nos ha manifestado de diferentes formas. Nosotros somos monoteístas, no adoramos sino un solo Dios. Entonces nos queda clarísimo que Salomón cometió, son muchas las consecuencias terribles que habla la Biblia sobre Salomón al haber idolatrado. Hoy los invito a que piensen qué dificultades hay en su familia. ¿Por qué se odian unos hermanos con otros? ¿Por qué no se quieren? Cuando hay una muerte de los padres, vienen las disputas hasta por lo más mínimo. Ahí se conoce el corazón de las personas que solo han sido idólatras, que no tienen a Jesucristo en su corazón, que no tienen el amor de Dios, ni dan los frutos del Espíritu Santo de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fidelidad, de mansedumbre, de templanza, de dominio propio. Y los hermanos no se quieren. Nos dividimos, nos disputamos, no nos queremos, nos criticamos, en lugar de amarnos y respetarnos, porque no tenemos asentado al Dios de la Biblia, a Cristo, a Jesucristo. No reconocemos el poder de la sangre y creemos que adorar a otros dioses, a practicar cosas ajenas, terribles, o casarnos en yugo desigual con personas que no son de cristianas. Yo lo bendigo en el nombre de Jesús y le invito a que hoy renuncie a esa maldición de la idolatría, a que siga únicamente a Jesucristo, Hijo de Dios, que es el camino, la verdad y la vida. Él dice, pues nadie llega al Padre sino a través de mí. Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo lo bendigo, pongo este podcast de Carlos Medina, Tiempo de Liberación, tu podcast. Los esperamos todos los martes, hora de Colombia, en directo. Ministramos liberación, damos las enseñanzas de liberación, autoliberación, sanidades y milagros, y ministramos y han operado grandes milagros en esa transmisión en directo. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Liberación, el podcast.